Como decíamos, tenemos en los estudios de RPP al defensor del pueblo del Perú, doctor Walter Gutiérrez, y al doctor Rivadeneira Ramiro, reelecto defensor del pueblo del Ecuador. Y si están acá es porque han organizado una reunión con otras defensorías del pueblo, por pronto los 4 países andinos, es decir, Colombia y Bolivia también, pero Argentina, para estudiar las buenas prácticas de la consulta previa. Hay que destacar que los países que han mantenido este foro internacional tienen pueblos originarios, lo cual es un privilegio raro. Hay muy pocos países en el mundo que tienen poblaciones que existen. Pueblos originarios, lo cual es un privilegio raro. Hay muy pocos países en el mundo que tienen poblaciones que existen ahí desde antes de la época moderna y que sin duda tienen mucho que ofrecernos como su experiencia de organización y de producción. Por eso es que es importante la consulta previa, existe en nuestras constituciones y le consulto por eso al defensor del pueblo peruano. ¿Qué lecciones hemos sacado de esta confrontación con defensorías del pueblo de nuestros países vecinos? Sí, Fernando, Aldo, Patricia, buenos días. Bienvenido. Gracias. Tal vez sería bueno que dé un par de datos para ponernos un poco en contexto. 4.100.000 personas viven o, provienen de pueblos originarios, pueblos indígenas. Estamos hablando de un porcentaje muy importante de nuestra población. Más de 1 millón de niños en edad escolar pertenecen a estos pueblos indígenas. Y además, este es un tema de igualdad, Fernando, porque resulta que estos pueblos son pueblos marginados, donde la pobreza está claramente de cuerpo entero, y además el Estado no llega a estos pueblos con los servicios públicos, los derechos fundamentales que sí son por lo menos asequibles en zonas urbanas. De modo que el tema de la consulta previa tiene que ver básicamente con una apuesta por el diálogo, pero con una apuesta, sí. Fenómeno básicamente latinoamericano. Uno ve quiénes han ratificado el acuerdo 169. Solamente en el África, que hay multitud de etnias y de pueblos originarios, solamente la República Centroafricana. Y el Nepal, no es un país particularmente importante, en Asia. ¿Y en Europa? Bueno, en Europa, España, si tú crees que los catalanes son indígenas, bueno, en España y en Noruega, que tienen el tema de los lapones, me parece. Pero en el resto del mundo no está ratificado ni por Canadá ni por los Estados Unidos, es todos países latinoamericanos. Es como que hubiera entrado una modita por acá, una moda de las ONGs y que ha pegado muy bien. Lo que sucede, pero no es un tema mundial, Aldo, lo que sucede es que nosotros hemos tenido desde siempre una suerte de abismo, una suerte de distanciamiento respecto a estos pueblos. Y además, yo soy un convencido que no es posible, no es viable el desarrollo y la materialización de los derechos fundamentales si no hay crecimiento. Permíteme terminar. Sí. Y no hay crecimiento si es que no hay minería, si no explotamos nuestros recursos. Y no vamos a poder explotar esos recursos si es que no entablamos un diálogo y no una confrontación y no una imposición con estos pueblos indígenas. Bueno, esa es su posición. Esto nos entramos a este convenio 669 con Fujimori, ¿no? Esto lo firmó Fujimori, Rafael 95, Rey, sí. Y Goldenberg, ¿no? Sí. Insólito. Insólito, sí. Pero lo han firmado también países como Dinamarca y Holanda. No está. Que tienen, ratificado por los parlamentos de... No está. Yo también lo tengo acá, fíjate. Yo lo tengo aquí. Con la fuente de la ONU. Bueno, podemos continuar. Dinamarca sí. Dinamarca y Holanda, que son para el países de alta general, productividad económica. Y muchos pueblos indígenas viven. Para el público en general, todos los cortes comerciales son así. Bueno, así que estamos al aire, así que Dinamarca, ¿cuántos pueblos Permíteme indígenas un dato, Aldo, si me permites un dato. El Perú explota 3 millones de toneladas, cerca de 3 millones de toneladas de cobre. Chile 6.500.000 o algo así, con consulta previa. Pero están en desiertos con las minas, previa. Están en, no, pero hay en lo que nos consultas quitaron, previas, que todos los desiertos. Pero tiene razón, en Dinamarca, en Holanda sí lo hay, lo acabo de ver acá. Hay en Canadá también. Consulta previa no.
Bueno, ¿qué lecciones eso hemos sí, sacado no. de esta reunión de defensores? No nos remontemos al origen del año 92, ¿no? 95 dice, ¿no? 95. Fujimori, primer Fujimori. Está en la práctica, es un hecho constitucional y lo estamos implementando. 34 veces en el Perú, de las cuales 32 por industrias extractivas. ¿Cuántas veces se ha aplicado en el Ecuador? Bueno, primero saluda a toda la ciudadanía y muchas gracias. Y no dejo de agradecer ciertamente la recepción del pueblo hermano peruano. Yo siempre estoy muy a gusto. A pesar de la derrota. En este país. A pesar de la derrota, efectivamente, sí. Y además extiendo las felicitaciones deportivas a Perú, por supuesto, sí. En Ecuador existen dos clases de consulta, la que tienen que ver con los pueblos indígenas y otra consulta que tiene que ver más con la ciudadanía. Y esto marca también la diferencia en la legislación. Los grandes proyectos, los hidrocarburíferos y los mineros, por supuesto, son los que más expectativa y confrontación pueden generar, porque además en Ecuador la explotación hidrocarburífera y minera sí se da en zonas que son muy ricas en biodiversidad y en donde están pueblos originarios. El otro tipo de consulta, creo que lo vamos a ver ahora, es el que le puede pasar a cualquier ciudadano si le van a poner una antena de una telefonía celular, móvil, etcétera. Y por supuesto, ¿no? Así que existen 4 grandes proyectos mineros de Ecuador. No es un país de tradición minera, sí, lamentablemente con explotación minera ilegal que nos ocasiona mucho daño, que no ha alcanzado a ser controlada, pero es un país de explotación hidrocarburífera, ¿no? Y en este sentido, el proceso de consulta previa, que sí se viene dando en fases de consulta, no son muchos, realmente se cuenta con los dedos de la mano porque aún la explotación, la fase de desarrollo de consulta previa no está dada. Existe como derecho en la Constitución, no está desarrollado en la legislación. Correa se enfrentó mucho al movimiento indígena, ¿no? A los Pachacuti y todos estos grupos, ¿no? Correa era bastante más bien duro con estos sectores. Efectivamente, porque el tema de la explotación minera siempre ha generado una posición confrontativa en el sentido de que hay sectores que sostienen que Ecuador no tiene que entrar a la explotación minera. Claro. Bueno, pero incluso recuerdo que en algún momento se planteó desde el gobierno de Correa, discúlpeme si me equivoco, que no explotaban sus recursos si es que el mundo financiaba el hecho de que mantuvieran el pulmón verde del mundo. Sí, había un proyecto. Era bien bonito, sentido. pero bien utópico, ¿no? Nadie se quiso comprar el proyecto. Petrolero, ¿no? Sí, la verdad es que no sé, Yasuní, efectivamente. Y sí fue doloroso de alguna manera el impacto social que pudo tener la decisión del gobierno Correa de explotar Yasuní, luego de que por muchos años intentó que eso se financie a través del mundo y no se consiguió. Ahora, a diferencia un poco de lo que ocurre en el Perú, es verdad que todos nuestros grupos amazónicos, por ejemplo, tienen una organización interesante, pero bien para ellos, digamos, ¿no? No es una organización política para enfrentar al Estado, sino para organizarse entre ellos. En Ecuador el asunto es distinto. Las comunidades indígenas tienen una presencia importante en la política del país y tienen mayor capacidad de negociación y de presión. De hecho, han sido grupos determinantes para la salida de determinados presidentes. ¿Cómo se maneja esa diferencia con respecto al Perú, por ejemplo? Sí, bueno, en Ecuador desde principios de los años 90 el movimiento indígena está mucho más organizado y tiene 2 líneas, de la CONAIE, que es la organización de todas la confederación, digamos, de todas las organizaciones indígenas, pero además tiene una línea política de la CONAIE, que es Pachacuti, y precisamente es la que ha venido participando de las elecciones y se ha aliado con uno o con otro partido al momento de las elecciones. Esto es lo que ha ocurrido tradicionalmente y lamentablemente, como en toda situación política, a veces se encuentran fracturas políticas. Entonces se encuentran que han apoyado a un gobierno, a un proceso que luego no recibe las expectativas del movimiento indígena, que además tradicionalmente esto ha pasado también en Ecuador, porque hay que entender que gran parte de la población indígena está en la zona sierra, centro, que ha estado empobrecida durante muchos años, o en la zona de la Amazonía, que ha estado abandonada, a pesar de que ahí sale la mayor cantidad de petróleo del Ecuador. No había políticas de retorno financiero para las comunidades indígenas, y esto, claro, le pone en una situación política de aliarse con partidos que muchas veces no respondieron. Señor Eso yo creo que ha Gutiérrez, sido usted tradicional. parecía decir que es una cosa positiva para la inversión minera y extractiva en general que haya consulta previa, que no debe ser percibido como un obstáculo, sino al revés, como una garantía de que las inversiones puedan discurrir de una manera eficaz. Sí, yo estoy claramente convencido de esto, porque lo que sucede es que el riesgo de que el Estado se ausente, hurte el cuerpo del cumplimiento de este mandato constitucional y convencional, sería que grupos políticos, como está sucediendo en el sector educación,
puedan liderar intereses espurios y no los intereses realmente de estas comunidades indígenas. Ese sería un gravísimo error. Es decir, que el Estado no dialogue, que el Estado no se vincule justamente para garantizar los derechos de estas comunidades. Y cuando te encuentras al frente con maximalistas intransigentes, como el caso de Conga o Tía María, que no se puede razonar, no se llega a ningún lado. ¿Cómo solucionas eso? Un detalle importante... Trajeron hasta 3 peritos para explicarle que las lagunas no daban el agua. Y siguieron con el tema. Aldo, un detalle importante. En primer lugar, para que haya consulta previa, primero tiene que haber un registro de qué pueblos indígenas, cuántos pueblos indígenas, de qué estamos hablando. Solamente ellos tienen, en este puntual caso, derecho a la consulta previa, que son los 55 pueblos. Muy bien. Luego hay que determinar si es que ese acto administrativo o ese proyecto de inversión, en efecto, va a tener algún impacto en alguno de sus intereses o derechos. Entonces, no hay que generalizar que todo proyecto necesariamente tiene que llevarnos a una consulta previa. No, en María y en Conga no habían pueblos originarios. Quizás hubiera habido, es lo que nos quiere decir, quizás se hubiera evitado muchas vehemencias demagógicas. Qué optimista eres. Sí, es una interpretación que puedo, es una interpretación que puedo suscribir. Muchas gracias, doctor Walter Gutiérrez, además de habernos hecho conocer a su colega ecuatoriano. Son las 9:19, tenemos que hacer una pausa. Muchas gracias por su presencia y felicitaciones por la publicación que habrá que leer detenidamente para que el optimismo que usted tiene pueda ser transmitido a todos los actores concernidos en estos conflictos sociales. Nos ha faltado tiempo. Sí. Buenos días y muchas gracias.